Hola, ¿qué tal mis amigos? Tengan todos ustedes un muy buen día. Hoy día vamos a reanudar estos encuentros que hemos estado haciendo, estudiando algo muy importante para nuestra vida como cristianos, que es mantener nuestra mirada puesta en Jesús, nuestra mirada puesta en Cristo. Para comenzar vamos a hacerlo con una oración y vamos a proceder a mostrar el tema. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros invocamos tu presencia en este lugar para que nos brindes el don de tu Santo Espíritu, para poder ser guiados a la verdad, que las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras de gracia, sean tus palabras puras, Señor, y santas, y no sean mis palabras humanas y corrompidas. Señor, todo esto nosotros te lo pedimos, juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para poder comenzar ya con esto, vamos a hacer una introducción básicamente de qué es lo que hoy día nos ha congregado y qué es lo que nos compete estudiar. Tenemos estas presentaciones, ya vamos en la sexta, de Puesto los ojos en Jesús, y vamos a ver algo muy importante y muy interesante que muchas veces se nos ha escapado de esta historia que hemos leído, yo creo que por lo menos un centenar de veces, y es la historia de cuando Cristo está en la cruz junto al ladrón crucificado y este encuentro que tienen entre ellos. Pero antes de profundizar en ese tema, vamos a ver una serie de versículos, no todos, porque obviamente son muchos, pero vamos a ver una serie de versículos de distintos personajes que le dijeron a Jesús, Señor. Vamos a comenzar con Mateo 8:2. Usted lo puede buscar en su Biblia para poder corroborar lo que estamos viendo aquí. En Mateo 8:2 nosotros encontramos este leproso que dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí vemos que lo reconoce como Señor, un Señor que lo puede limpiar, como el Mesías. En Mateo 8 está el centurión romano, también en el mismo capítulo, del versículo 6 al 8. Tenemos que dice, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Bueno, aquí vemos a este centurión romano. Él tenía la fe de que simplemente por decir las palabras, su hijo iba a ser sano, perdón, su criado, paralítico, ¿verdad? Y en ese momento, él dice las palabras, ¿verdad? Se produce esta sanación, pero él también lo reconoce como Señor, como alguien sanador, como un salvador. También tenemos a los discípulos en el mismo capítulo, el versículo 25, donde está la tormenta en alta mar y que Jesús estaba durmiendo y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Aquí lo están reconociendo como su Señor y como su Salvador. Luego en Mateo 9, siguiente capítulo, he sacado todas de Mateo prácticamente. En todos los evangelios encontramos distintos pasajes similares como este. Y en ese momento estaba pasando Jesús de allí y le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, estaban gritando y decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David. ¿Por qué le decían hijo de David? Porque lo reconocían como el Mesías. Ellos sabían que el Mesías que vendría sería de la descendencia del rey David, sería de la tribu de Judá, y lo reconocieron como tal, como un hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, reconociéndolo como el Mesías, como su Señor. Creían que podía salvarlos, que podía sanarlos.
Pedro, bueno, como esto lo vimos también en una de las temáticas, ¿verdad? Cuando está Jesús caminando sobre el mar y Pedro le pide a Jesús que él también vaya a él caminando para comprobar si es que él era el Mesías, si es que él era su Señor, si es que él era Cristo, el que aparecía ahí, porque ellos creían que era un fantasma. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nuevamente, Pedro, uno de sus discípulos, diciendo, Señor, sálvame, reconociéndolo como su Señor y Salvador. Y aquí el mismo Pedro, en Lucas 22:33, dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a muerte. Estaba dispuesto a morir, incluso a ir a la cárcel. Eso es lo que decía, al menos, con sus palabras. Hasta que llegó algo, ¿sí? Lo reconocían todos como Señor, como Salvador, como el Mesías. Todos lo reconocían. Hasta que el beso de la traición. Hasta que llegó la hora de Cristo de cumplir su misión. Esa misión que fue profetizada en Isaías 53, como lo vimos hace un par de videos. En Marcos 14, del 43 al 52, es la historia donde vemos que Judas entrega a Cristo con un beso en la mejilla y le dice, maestro, maestro, y le besó en el versículo 45. Y después Jesús le respondió, como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me tomaste, pero así para que se cumplan las escrituras. Y esto es muy interesante porque aquí cualquiera pudiera leer a simple vista de que él le está reprochando, diciéndoles, viniste con palos y espadas a tomarme, ¿por qué vienen a hacer esto? Pero él les estaba llamando la atención en el sentido de que pudieran darse cuenta de que cómo estaban haciendo las cosas, escondidas en la noche, y con palos y espadas, sabiendo de que él no era un hombre peligroso, y que siempre estaba enseñando en el templo y nunca lo tomaron, nunca lo prendieron ahí, para llamar la atención a sus conciencias, de que se dieran cuenta de que estaban haciendo las cosas mal. Y no solo eso, sino también para que se dieran cuenta de que se estaban cumpliendo las escrituras de Isaías 53. Entonces le estaba dando la oportunidad de arrepentimiento, no les estaba reprochando. Le estaba llamando la atención, pero para que se dieran cuenta de su pecado. Entonces, el versículo 50, dejándole sus discípulos, huyeron. Huyeron, se fueron corriendo, salieron todos. Y un mancebillo le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo, y los mancebos le prendieron. Mas él, dejando la sábana, se huyó de ellos desnudo. Todos huyeron, este mancebillo ahí que huyó desnudo. Sabemos que la desnudez representa esa vergüenza espiritual, esa injusticia o esa justicia propia que para nosotros es limitada. Necesitamos de las vestiduras de Cristo, de las vestiduras del Cordero, esas vestiduras de pieles que Dios les entregó a Adán y Eva, esa justicia que solamente puede ser otorgada por Cristo. Y bueno, hasta aquí esta parte. Luego en Marcos 14, 56, dice que muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Aquí ya nadie le decía Señor. Algunos comenzaron a escupir en él y cubrir su rostro y a darle bofetadas y decirle, profetiza, y los servidores le herían de bofetadas. Luego en el mismo capítulo, versículos 67 al 72, es donde Pedro niega a Jesús. Entonces, todas estas cosas empezaron a suceder. Aquí yo les dejo el pasaje para que ustedes lo puedan leer. Después le ponen pausa, lo pueden leer. Y todas estas cosas estaban sucediendo en ese contexto en donde, primero, todos lo reconocían como Señor, como el Salvador, pero después, cuando llegó el momento, cuando llegó la hora de la verdad, todos huyeron. Nadie lo reconoció como el Mesías, como el Salvador, lo escupían, lo insultaban.
Y en Marcos 15 vemos que los soldados le llevaron dentro de la sala, el pretorio, y convocan a toda la compañía. Una compañía estaba compuesta de alrededor 100 soldados. Por lo tanto, imagínense, 100 soldados allí. En las películas siempre muestran 2 o 3, pero en realidad eran 100 soldados que estaban allí. ¿Y qué estaban haciendo estos soldados? Le visten de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Y comenzaron luego a saludarlo. Salve, rey de los judíos. Imagínense, burlándose de él. Y le herían en la cabeza con una caña y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas. Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarlo. Bueno, hasta este momento es poco lo que he expuesto aquí para poder graficar todo el sufrimiento que pasó Cristo en ese momento, todo lo que él vivió, eh, todo el proceso que fue previo a estos 3 años y medio de ministerio, en donde él estuvo dándole el mensaje a las personas, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, tanto espirituales como físicos. Todos lo reconocían como su Señor, como su Salvador, como el Mesías. Pero en este momento, nadie era capaz siquiera de mirarlo a la cara. Pero hubo uno, y ese es el ladrón junto a la cruz. Uno que estaba viviendo su misma suerte, uno que estaba pasando por lo mismo que él estaba viviendo. Él sí pudo reconocerlo. Esta historia la encontramos en Lucas 23, versículos 39 al 43. Son simplemente 5 versículos, pero que abarcan una historia y un significado muy profundo. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este ladrón lo reconoció como Dios, como Dios. A un hombre moribundo con una corona de espinas en su cabeza, clavado en la cruz, azotado, totalmente maltratado, mucho más maltratado que ellos, como el peor de todos los malhechores. A él lo reconoció como Dios. ¿Será que él recordó en un momento Isaías 53? ¿Será que recordó las palabras de Jesús donde dijo, moriré y en 3 días resucitaré? Sigue diciendo el ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Señor, y aquí le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En este contexto, pongámonos en contexto, en ese momento está Jesús en la cruz, colgado, así como está aquí a mis espaldas, colgado. Toda la gente alrededor de él, los fariseos burlándose, escupiéndole, diciéndole calumnias. Si tú eres el Cristo, ¿por qué no bajas de esa cruz para que creamos en ti? Y gritándole, insultándole a los discípulos, lamentándose y diciendo, pensamos que él era el Mesías, el que nos iba a salvar. Todos dudando de su divinidad, de su ministerio, dudando de él como Señor, como el Mesías. Pero este ladrón que estaba junto a él lo reconoce y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy,
que estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le afirmó que ese mismo día estaría en el paraíso con él, porque ni siquiera él fue al paraíso ese día. Porque en ocasión de la resurrección, cuando viene María y lo intenta tocar, ella le dice: mujer, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Por lo tanto, es imposible decir de que Cristo fue ese mismo día cuando murió al paraíso. Él descansó. Su alma quedó escondida en Dios, hasta que se la volvieron a entregar al tercer día y resucitó. Y ahí recién él fue al paraíso. Tenemos el comentario bíblico adventista, el tomo 7a. Algún par de citas de Elena de White en donde nos gustaría poder profundizar. Y también del deseado de toda la gente. Vamos a leer un poco y comentar. Salvación en las últimas horas de la vida. Entre los redimidos, algunos se habrán aferrado a Cristo en las últimas horas de la vida, y a ellos se les dará instrucciones en el cielo, pues cuando murieron no entendían perfectamente el plan de salvación. Cristo conducirá a los redimidos junto al río de la vida y les aclarará lo que no pudieron entender mientras estaban en la tierra. Y esto va para muchas veces que nos preguntamos, ¿qué va a pasar con estas personas que no conocían, que no sabían del Evangelio, que no sabían la verdad? Aquí está la respuesta, ¿sí? Él mismo les va a aclarar todo y les va a explicar el plan de salvación. A los que no alcanzaron a entenderlo, a los que simplemente lo aceptaron y quizás murieron. Hay salvación para ellos, como la hubo para el ladrón arrepentido. El pecador moribundo se aferra del Salvador moribundo. Cristo perdona los pecados hasta el fin de su obra. En lo más oscuro de la medianoche, cuando la estrella de Belén está por hundirse en el olvido, he aquí que brilla en medio de la oscuridad moral, con claro resplandor, la fe de un pecador moribundo mientras se sostiene de un Salvador moribundo. Tal fe podría representarse por la de los obreros de la hora undécima, quienes recibieron la misma recompensa que los que habían trabajado durante muchas horas. El ladrón rogó con fe, con arrepentimiento, con contrición, rogó con fervor como si se diera cuenta plenamente de que Jesús podía salvarlo si quería. Y la esperanza expresada en su voz se mezcló con angustia al darse cuenta de que si el Salvador no quería, estaba perdido, eternamente perdido. Confió en Jesucristo su cuerpo y su alma desvalidos y moribundos. Es muy interesante ver cómo este ladrón estaba allí, así, esto es lo que soy, Jesús. Y ya no tengo esperanza, tú eres mi última esperanza. Yo ya no sé en qué más creer, en qué más confiar que en ti. Tú eres el único al cual yo puedo confiar en mi vida. Se la confió y recibió su retribución de esa fe, en la hora undécima. Lo que me gustaría recalcar de esto son dos cosas. Tenemos por un lado a Cristo, que esto fue un rayo de consuelo para Cristo, como lo dice aquí, lo vamos a leer. Y lo otro es de que debemos aprovechar cada momento con Cristo, ahora que podemos, que estamos con vida. Pero que cada momento que nosotros miremos a Cristo, lo tomemos como si fuera el último, como si nosotros fuéramos ese ladrón que está a punto de morir. Y como dice en el libro de la oración, que debiésemos orar como si nuestra vida mortal dependiese de Él. De esa manera debemos aferrarnos de Cristo y poner nuestra vista en Él y tratar de reflejar su carácter, como si nuestra vida mortal dependiese de Él. Y esa es la lección de fe que nos enseña el ladrón en la cruz.
No simplemente para estas personas de la hora undécima que se arrepienten antes de morir, sino también para nosotros, de que si no estamos íntimamente ligados a través de la fe en Cristo, nuestra vida podría perecer y eternamente. Durante su agonía sobre la cruz llegó un rayo de consuelo. Déjeme un segundo que... Ok. Perdón. Durante su agonía sobre la cruz llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio. Él también se había burlado. Y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías. Pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. Este personaje había estado en contacto cercano con Cristo. Él había escuchado todas sus enseñanzas, o lo había escuchado en alguna oportunidad. Quizás estuvo allí en el Sermón del Monte, no lo sabemos. Pero fue desviado de él por los sacerdotes y príncipes que tenían doctrinas que eran tradiciones de hombres, que dependían más de lo que decía un hombre que de lo que podría llegar a decir Dios a través de sus mensajeros, de sus enviados. Y esto también puede pasar hoy en día, incluso en nuestra amada iglesia adventista, ¿verdad? Sabemos la apostasía que hay, sabemos la infiltración que hay, pero aún así hay muchas personas que son desviados del verdadero evangelio para este tiempo a causa de esos sacerdotes y príncipes que creen tener ellos la verdad y que si Dios no le muestra a ellos, entonces no hay otra verdad, no hay otra luz. Sí, ¿por qué Dios no me la mostró a mí? ¿Por qué se la va a mostrar a ti? ¿Quién eres tú? Tú no estudiaste teología, tú no estudiaste esto. ¿Quién eres tú para decirnos la verdad? Y así muchas personas son extraviadas de la verdad, porque confían más en el hombre que en Dios. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar: ningún crimen hallo en él. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. Imagínense el carácter de Cristo sobre las últimas horas de su vida, cuando él ora por sus transgresores. Fue una de las cosas que lo terminó de convencer en su corazón de que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero hubo algo más que lo acabó por convencer. En la cruz vio a muchos que hacían gran profesión de religión, sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas que se sacudían, oyó como su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban, oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Estaba en una lucha. Verdaderamente se estaba librando una batalla en la mente de este personaje. Estaba allí mirando para un lado, escuchaba las burlas, los escarnios, escuchaba las voces de estas personas que hablaban de sus enseñanzas, de sus obras. Y penetró en su corazón la convicción de que era
Cristo, una convicción. Volviéndose hacia su compañero culpable, dijo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer de los hombres, pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora, así como se hallaba, todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos gimiendo, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Nuevamente, vuelvo a recalcar, siempre se utiliza esta historia para poder hacer llamados a personas de que están hundidas en pecados en el mundo y en la perdición y que se sienten mal y tristes y angustiados, y está bien. Pero esto también nos lleva a nosotros a vernos reflejados en este ladrón, día a día, de tener esa convicción de que hay un Dios a quien temer y un futuro que debe hacernos temblar. Y entregarnos a Cristo así como nos encontramos, así todos manchados por pecados, aunque nos sintamos que estamos limpios y que estamos bien, aún así, que veamos cómo nuestra vida está a punto de terminar, que ya veamos que hoy es el último día de nuestra vida y entregarnos a Cristo, porque no sabemos si mañana vamos a amanecer con vida, y buscarlo con ese corazón, con una convicción de que Él es nuestro Salvador. Nada ponía ya en tela de juicio. No expresaba dudas ni reproches. Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación. Pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús, cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado. Había oído las palabras de los que creían en Jesús y le seguían llorando. Había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador. Había oído a los transeúntes repetirlo, algunos con labios temblorosos, afligidos, otros con escarnio y burla. Y aquí está la clave. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. Siempre voy a hacer estos comentarios, siempre. Si el Espíritu Santo no fuera parte de la divinidad, si no fuera una persona en sí misma, si el Espíritu Santo fuera Cristo descarnado, ¿cómo podría haber estado Cristo con vida en la cruz y que su propio espíritu se meta en la cabeza del ladrón para convencerlo de que él es el Mesías? Es imposible, no es lógico. Pero aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo iluminó la mente del ladrón y lo convenció de que el que estaba a su lado era el Cristo, era el Mesías. Le dio ese convencimiento. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordó a Juan el Bautista. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz. Mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo, Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vinieres en tu reino. Esperanza mezclada con angustia. Estaba pasando por un tiempo de angustia este ladrón. ¿Pasaremos por un tiempo de angustia cerca del fin? ¿Viviremos una experiencia semejante a la de Cristo? Torturados, crucificados. Pero tenemos esa promesa y nos aferramos a nuestro Salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso.
y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Volviendo a lo que estábamos viendo antes, no muchos durante todo su ministerio le decían Señor, ¿verdad? Vemos que Pedro le dijo, estoy dispuesto a morir por ti, pero llegó un momento de la noche en el cual lo dejaron solo, luego lo entregaron, luego lo negaron, quedó solo, lo torturaron, lo insultaron, lo escupieron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, le se siguieron burlando, le siguieron golpeando, le hicieron cargar su cruz, le siguieron golpeando en el camino hacia la cruz, lo crucificaron y allí estaba. Ya su corazón no daba más de dolor. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Lo seguían maldiciendo. Con corazón anhelante había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Él esperaba que Juan allí, Señor, resiste, o Pedro, Señor, resiste, pronto vas a resucitar, como tú dijiste, al tercer día. Nada, todos se lamentaban, escondían su rostro, se avergonzaban de su Salvador. Pero había oído solamente las tristes palabras. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos que Él era. Parece que no era nada. Parece que no fue. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Sintió agradecimiento. Y esto también trae otra lección que podemos sacar de aquí, cómo el amor de Dios se reflejó hacia su Hijo en ese momento. Cuando usó al ladrón junto a la cruz y empezó a través del Espíritu Santo a convencer su corazón de que él era el Mesías, para extraer de su boca esas palabras, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconocerlo como Dios, reconocerlo como su Salvador, como el Mesías. Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón, en el umbral de la eternidad, llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. Qué hermoso, ¿verdad? Los que estaban cerca de allí oyeron las palabras del ladrón cuando llamaba a Jesús Señor. El tono del hombre arrepentido llamó su atención. Los que al pie de la cruz habían estado disputándose la ropa de Cristo y echaron suerte sobre su túnica, se detuvieron a escuchar. Callaron las voces airadas. Con el aliento en suspenso, miraron a Cristo y esperaron la respuesta de aquellos labios moribundos. Imagínense ese momento, todos expectantes. Escucharon al ladrón decir estas palabras y en ese momento todos en silencio, esperando la respuesta de Cristo. Mientras pronunciaba las palabras de promesa, la oscura nube que parecía rodear la cruz fue atravesada por una luz viva y brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido era el vencedor. Fue reconocido como expiador del pecado. Los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano, pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas, pueden despojarle de su vestidura y disputársela en el reparto, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. Qué hermoso. Al morir, da testimonio de su propia divinidad.
para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír, ni se ha cortado su brazo para no poder salvar. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por él se allegan a Dios. Bueno, hermanos, perdón, me emocioné un poco al último. Vemos algo maravilloso. Y es una promesa para nosotros hoy. Si en ese momento en el cual Cristo fue más débil, allí, en la cruz, donde Él fue más debilitado, Él tuvo el poder y la capacidad de perdonar, de redimir, de fortalecer, de brindar gracia, de brindar perdón, de dar santificación. Cuanto más hoy, que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si en ese momento donde Satanás procuraba, a través del daño a su cuerpo, alejarlo de nosotros, alejarlo de darnos esa salvación, pero no pudo. Pudo dañar su cuerpo, pero no su alma, no su mente, su alma santa. Ahora aboga por nosotros y los méritos por él realizados nos son entregados a nosotros como propios. Aprovechemos esto, acerquémonos con confianza a Jesús cada día, como si nuestra vida dependiera de eso. Porque un día sin Cristo, de verdad que es muy caro el precio que hay que pagar. Vimos el otro día que nos demoramos el doble en encontrar. Pasamos un día sin Cristo y nos demoramos 3 en volver a encontrar. Que Él sea el que nos fortalezca cada día. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por el infinito sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y en su nombre nosotros pedimos fortaleza para nuestras pruebas, nuestras luchas, para poder afrontar, Señor, cada tentación y cada obstáculo que se presenta en nuestra vida. Señor, danos la capacidad para poder vivir conectados contigo. Ayúdanos, Señor, a poder cada día meditar en este hermoso sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias por estar allí siempre. Señor, en el nombre de Jesús rogamos también para que nos brindes sabiduría celestial para poder llevar tu mensaje a otras personas, Señor, y así cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Quédate con cada uno de nosotros en esta hora, Señor, y bendice a cada una de las personas que ha escuchado este tema. Ayúdanos a tener una experiencia personal contigo, a poder ser parte de ti y de tu pacto. Todo esto, Señor, te lo agradecemos, te lo pedimos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría poder compartir, para terminar, un video que, bueno, a mí la música me gusta mucho. Y esta canción es muy profunda.
me gustaría poder compartirla con ustedes. Tiene algunas imágenes que son de una película, pero me gustaría que pudieran meditar en la letra de esta canción. Vamos a darle volumen. Él comienza a pensar que está perdido. Sabe que en su vida fue un pecador, un ladrón que muchas veces ha fallado a la fe que desde niño aprendió. Imaginarlo tan dolido, está colgado en una cruz, envuelto en confusión. Su mirada está perdida en todas partes, cuando descubre que a su lado está Jesús. Esperanza y agonía se mezclan en su voz al expresarle al Señor su gran deseo de salvación. De consuelo para el Salvador, fue la petición que hizo aquel ladrón. Entre medio de las burlas que se oían, escuchó una expresión de fe y amor. En tu reino, Señor, acuérdate de mí. Y mirando a sus ojos respondió el Salvador: estarás en mi reino, junto a mí. En el cielo habrá un ladrón que arrepentido aceptó el perdón. En el cielo habrá un ladrón que arrepentido aceptó